El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. El Ministerio de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad. Hebreos capítulo 1, verso 7. Hebreos capítulo 1, verso 7 en sus Biblias. Esta carta, no hay un consenso absoluto con respecto a la autoría de esta carta. Muchos creen que fue Pablo quien la escribió, y yo creo eso también. Otros dicen que fue otra persona, hasta una mujer. De pronto una mujer que se llamaba Priscila pudo haber sido la escritora. Otros dicen que fue Bernabé, y hay una lista allí. Hebreos capítulo 1, verso 7. Hasta que un teólogo dijo, no sabemos quién escribió la carta a los hebreos. Lo que sí sabemos es que la inspiró el Señor. Y esa es una gran verdad. La carta fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios, como todas las Escrituras. Vamos a leer allí, Hebreos capítulo 1 y el versículo 7. Dice la palabra de Dios. Y de los ángeles dice, Él hace a sus ángeles vientos y a sus servidores llama de fuego. Amén. Señor nos bendiga por esta palabra. A los que toman nota, el título de esta disertación, Ministros de Fuego. Ministros de Fuego. Oremos. Padre eterno, gracias por tu palabra. Te damos a ti, Señor, toda la honra y la gloria y la alabanza. Porque tú eres bueno, Señor, tu misericordia es para siempre. Gracias por hacernos llegar tu palabra. Gracias, Señor, por meditar en ella. Enséñanos, Señor, ahora, por medio de tu Espíritu Santo, y que nosotros podamos comprenderla, asimilarla espiritualmente, y ella produzca el fruto que tú esperas de nuestras vidas. Guíanos, Señor, e inspíranos. Inspíranos, Señor, para ser de bendición y de edificación a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Puede tomar su lugar. Ministros de fuego. Cuando nosotros hablamos de los ángeles, estamos hablando de ministros del Señor, ministros de Dios, seres espirituales que sirven a Dios, y que parece ser que de los 4 elementos que nosotros conocemos, agua, aire, tierra y fuego, parece ser que Dios usó fuego para crearlos. Los ángeles son hechos de fuego. Ese parece ser el consenso de muchos escritores, comentaristas bíblicos. Así como nosotros, los seres humanos, fuimos creados del polvo de la tierra, seguramente Dios usó agua para esto. Y sopló en nosotros su ruaj, su aliento, su espíritu, sopló su aire. Y llegamos a ser seres vivos, con personalidad. De manera que, fíjense que cuando uno muere, de acuerdo a las Escrituras,
nuestro cuerpo vuelve a la tierra, al polvo de donde era, y se descompone. Y ese cuerpo llega a fundirse con los elementos de donde fue tomado, la tierra. Por lo menos hay 16 componentes de la tierra, del suelo, del polvo, que están en el cuerpo humano. Prueba de que realmente Dios nos hizo de allí. Y hay también una gran parte de nuestro cuerpo que es agua. Y hay en nosotros también una parte que es aire. Tenemos el aliento, el soplo de Dios en nosotros. Para toda gloria al Señor. Pero cuando se habla de los ángeles, se habla de seres que son seres racionales, son seres inteligentes, son personalidades, son entes racionales, que parece que la naturaleza de ellos es distinta de la nuestra. Las Escrituras los muestra como seres espirituales, pero uno se pregunta, ¿y de qué están hechos los espíritus? Y parece, por este texto que hemos leído aquí, que son hechos del fuego. Dios los hizo del fuego. El estudio de los ángeles tiene dos dimensiones. Teológicamente se llama angelología, ¿sí? El estudio de los ángeles. Angeleología o angelología. Este estudio tiene dos dimensiones, ¿sí? Tiene dos dimensiones. Cuando hablamos de los ángeles de luz que están al servicio de Dios, estamos hablando de una de estas dimensiones. Hoy en día hay multitud de ángeles, más exactamente 2/3 partes de los ángeles que Dios creó, que sirven a los propósitos del Señor. Pero hay otra dimensión que es la relacionada con los ángeles que cayeron, los demonios, que están al servicio de Satanás. 1/3 parte, dice las Escrituras, que cayeron con Lucifer. Al estudio de la naturaleza, el origen, la caída de estos seres angelicales, se le llama en teología la demonología. La demonología. Por cierto, es un tema atractivo para muchos creyentes. Y eso termina en una patología, una conducta nociva, enfermiza, que los expertos, psicólogos, sociólogos llaman demonopatía. ¿En qué consiste eso? Esa tendencia malsana que en algunos creyentes hay de querer conocer más acerca de los demonios, de los espíritus malos, de las profundidades de las tinieblas, de las profundidades de Satanás, que del mismo Dios. Hay creyentes que tienen esta tendencia malsana. Ahora, queremos dejar bien en claro que nosotros creemos en el ministerio de los ángeles que sirven a Dios y también creemos que existe un ministerio, un reino de tinieblas encabezado por el príncipe de los demonios llamado Luzbel o Satanás, ¿sí? Que son reales, pero nosotros no profundizamos en esto porque si hay algo de la palabra de Dios en la que usted y yo tenemos que profundizar es en el conocimiento de Dios y no en el conocimiento de las tinieblas, el conocimiento de la maldad, de la iniquidad. Esto para aclarar, porque es que a veces nos malinterpretan y dicen, ya no creen en los demonios, no creen en las liberaciones, no creen que el diablo puede poseer a una persona. Sí creemos todas estas cosas. Lo que pasa es que no las exaltamos aquí y las magnificamos, ¿ves? Como hacen en algunos otros lugares. Hay sitios en donde usted pasa y usted desde la calle usted puede ver el escándalo que hay. Resulta que están ahí echando a un demonio y es un show, un espectáculo. Nosotros esto acá no lo permitimos. Aquí hacemos lo que hizo Jesucristo cuando los demonios se manifestaban y querían hacer su show.
El Señor los mandaba a callar. El Señor les ordenaba que se amordazaran la boca, que guardaran silencio. ¿Me entiendes? Para evitar esos shows, esos espectáculos. Así hacemos nosotros acá también. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Esto es nocivo, esto es peligroso. Ahora, en este tiempo en que un vacío espiritual parece haber producido una ráfaga, ¿verdad?, de eventos sobrenaturales, nosotros necesitamos conocer la verdad acerca de los ángeles. Hay una manifestación de eventos sobrenaturales en este tiempo que están llamando la atención de mucha gente. Usted lo puede ver. Hay interés inclusive en los productores de cine, de televisión, en hacer series, en hacer películas que muestran la realidad del mundo espiritual. Hay películas que muestran estos hechos de posesiones y eventos sobrenaturales, ¿sí?, que los muestran ya en películas de una manera muy abierta, porque como que están creyendo que esto es real. Anteriormente esto lo que provocaba era burla, sátira, señalamiento e indiferencia de muchas personas, pero se están dando cuenta que estos eventos son reales, que el diablo es real, que el diablo existe, que los demonios existen, que el reino de maldad existe. Nosotros nos preguntamos si la palabra de Dios, ¿tiene la palabra de Dios una respuesta a nuestra pregunta de la existencia de estos seres en la inmensidad de este espacio? ¿Nos provee acaso las Escrituras esto? Conocer a esos seres, conocer a Dios y saber si estos seres sirven o no a Dios y a quién le sirven. Nos provee la palabra de Dios información sobre dónde están estos seres y qué están haciendo ahora. La respuesta es sí. La Biblia nos habla de estas cosas y nos habla con autoridad y verdad. Por eso damos la gloria al Señor, porque si de algo queremos saber sobre el mundo espiritual, pues la Biblia es la autoridad para esto. No es otra cosa, ¿sí? No es el libro de astrología, no es el tratado de parapsicología. Es la palabra de Dios la que nos provee información verídica, información veraz, información que tiene toda la autoridad de Dios. A su nombre, a su nombre. La Biblia habla acerca de estos temas, ¿sí? En la teología sistemática, este tema son estudiados por la angeleología. Y hoy voy a tratar de ser un poco conciso en esto, pero voy a darles la mayor información posible, bíblica, sobre esta realidad. ¿Por qué? Porque usted tiene que saber que este mundo real, este mundo de maldad real, está en conflicto con nosotros. Y usted tiene que apercibirse espiritualmente, porque si no, puede ser víctima de este conflicto. ¿Sí? Usted puede ser atropellado, destruido por este reino de maldad, a menos que usted se aperciba, entienda que estamos en un conflicto y que usted tiene que tomar las armas también que Dios nos ha provisto para vencer este reino de maldad. Vamos a conocer entonces las revelaciones bíblicas que tenemos como importantes sobre este mundo sobrenatural de la maldad. En primer lugar, hablemos de la naturaleza de los ángeles. Ya hemos dicho entonces que parece que son hechos por Dios y son hechos del fuego. ¿Quiénes son los ángeles? Son un orden de seres
finitos, son creados, sí señor, eso es lo que son seres creados. Ellos no son eternos, ni tampoco son seres que sean todopoderosos. Tienen poder, pero ellos son seres creados por Dios, son seres finitos que cumplen con la misión de ser mensajeros y ministros de Dios. Los ángeles son mensajeros y ministros de Dios, consiervos nuestros. Con esto quiero derribar el argumento que algunos han predicado de una manera insolente, irreverente, irrespetuosa sobre los ángeles. Según algunos pastores, algunos predicadores que yo he visto, usted como creyente, usted le puede decir a un ángel: ángel, ven acá, arréglame la cama ahí que voy a dormir. Estos farsantes predican también y le dicen al pueblo que usted tiene autoridad para decirle a un ángel que venga y le arregle la cama y le quite los zapatos y le eche fresco porque usted tiene calor. Y hay gente que cree. Esto es una falta de respeto a la dignidad de los ángeles. Los ángeles son ministros de Dios, son consiervos nuestros. Y lo cierto es que ellos no van a obedecer a ningún creyente que venga con esas pretensiones, esas altanerías. A menos que el Señor dé la orden. Porque ellos son siervos del Señor y están puestos para servicio de nosotros y de los que han de alcanzar la salvación de Dios. Pero ellos obedecen a la voz de su precepto. Obedecen a la voz del Señor, no a nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Que eso quede claro. ¿Sí? Esto es parte de la naturaleza y la actitud de aquellos falsos que no temen maldecir, no temen proferir juicios de maldición contra las potestades superiores. Ahí están incluidos los ángeles. Ahí están incluidos los ángeles. Entonces, hablando de la naturaleza de ellos, el vocablo ángel, etimológicamente, viene del hebreo malak y del griego ángelos. Malak y ángelos son vocablos que significan lo mismo: enviados o mensajeros. Enviados o mensajeros. ¿De quién? De Dios. De Dios. Los ángeles provienen de un acto creativo de nuestro Dios. Dios los creó a ellos. Ellos no se crearon a sí mismos. Es un acto creativo de Dios. ¿En qué momento Dios los creó? No hay un registro claro en la Biblia de cuándo fue. Algunos dicen que fue el segundo día de la creación. Pero lo que sí es claro es que Dios creó primero a los ángeles que al hombre. Al hombre lo creó en el sexto día de su creación. Pero los ángeles fueron creados por Dios antes, mucho antes. Así es que Lucifer, el que llegó a ser después Satanás, el adversario de Dios, fue creado primero por Dios que nosotros, los seres humanos. Dios creó primero a los ángeles y después creó a Adán, creó al hombre. Él es más viejo entonces que nosotros de estar aquí en la tierra. ¿Sí? Él y sus ángeles caídos. Porque ya hemos dicho que de esa creación original, una tercera parte fueron engañadas por este ser inteligente, precioso, bello, y la Biblia dice que hasta perfecto era. Los engañó y una tercera parte fueron arrastrados y expulsados del cielo de Dios. Los ángeles entonces provienen de un acto creativo de Dios. Queremos aclarar acá también que Dios no creó
un diablo perverso, antagonista. Dios no creó a un ángel que fuera su adversario. No, Dios creó un ángel bueno, un ángel perfecto, un querubín, ¿sí? Que era bello y que tenía autoridad y tenía, parece que una tercera parte de los ángeles a su servicio y un ministerio claro. Las Escrituras nos enseñan a nosotros que el Luzbel era el director de la alabanza y de la adoración en el cielo. ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? Los ángeles tienen características muy singulares. Los ángeles son creados, como hemos dicho. Ellos no se crearon a sí mismos. Dios los creó. Son seres espirituales. Son espíritus. Son ministros espirituales. Ellos no tienen un cuerpo de carne y de hueso, de sangre, como la nuestra. No. Ellos asumen forma humana. Quiere decir que un ángel puede asumir la apariencia de un ser humano, vivo o muerto. Vivo o muerto. Y quiero explicar aquí que no es que se encarnan. El único que se encarnó asumiendo nuestra humanidad fue Dios, Dios el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Los ángeles lo que hacen es asumir la apariencia de un ser humano. Y este ser humano puede estar vivo o muerto. Generalmente quienes hacen estas cosas son los ángeles caídos. Un ángel de Dios, la verdad es que yo no entiendo con qué objeto haría eso. Sí, no lo entiendo. No descarto que sea posible que un ángel de Dios, al servicio de Dios, pueda asumir la forma de un ser humano. Pero generalmente quienes lo hacen son los ángeles caídos, para engañar al hombre, ¿sí? Para desviarlo de los propósitos de Dios. Ellos asumen entonces formas humanas. Ellos poseen personalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos tienen inteligencia. Ellos tienen emociones. Ellos tienen voluntad. Tienen raciocinio. Y estas cosas son las que definen a una persona. Una persona es persona porque tiene inteligencia, tiene intelecto, tiene emociones y tiene voluntad, tiene raciocinio, posee intuición, tiene sentido de lo que es moralmente bueno y lo que es moralmente malo. Los ángeles tienen eso porque son personas. Los ángeles son asexuados. ¿Qué significa eso? No tienen sexo. Eso no significa que sean homosexuales o bisexuales. De algo estoy completamente seguro, y es que los ángeles no son de la comunidad LGTBI. Ni son lesbianas, ni homosexuales, ni bisexuales, ni transexuales, ¿ven? Ni heterosexuales. Ellos son asexuales, asexuales. No tienen la capacidad que usted y yo sí tenemos de reproducirnos, pues tenemos un gameto sexual reproductivo. Los ángeles no tienen ese gameto, así que por tanto ellos no pueden reproducirse, son asexuados. Son poderosos, tienen mucho poder. Un ángel puede hacer que el sol, por ejemplo, se desaparezca, que el mar, todos los océanos que rodean la tierra se sequen. Un ángel puede hacer eso. Son poderosos, extraordinariamente poderosos, pero están limitados, porque hay un ser que es más poderoso que ellos. Ese ser es nuestro Dios todopoderoso. Así que en ese sentido, nosotros no tenemos por qué tener temor del diablo, pensando que el diablo tiene poder como el de Dios. No. El diablo, los demonios y los ángeles caídos tienen poder, pero el único que es mayor que ellos en poder es nuestro Dios.
Alabado sea el nombre del Señor. Ellos están limitados, ¿sí? Están limitados en actividad, en acción, en influencia. Dios pone un límite tanto a la actuación de los ángeles buenos como la de los malos. Dios pone un límite. Él les dice hasta dónde pueden llegar su radio de acción, su influencia. No son omnipresentes. ¿Qué significa eso? Que ellos no están en todas partes. A veces uno tiene la impresión de que el diablo parece que estuviera en todo lugar, en todas partes. No es así. Lo que pasa es que hay una horda, hay un reino de seres que son de la misma naturaleza de él, que le sirven, ¿sí? Y ellos están regados por todas partes. En nuestro planeta, allá en el espacio exterior incluso, están distribuidos, están regados por todas partes, así que están informados de todo lo que pasa. Y ellos le informan a Satanás, ellos le informan. No son, escúchame, redimibles. ¿Cómo así? Lo que eso significa es que no hay un plan de redención para los que cayeron. No hay un plan de redención para ellos. El plan de redención de nuestro Dios se basó en un sacrificio de sangre. Y ya dijimos que los ángeles no son de carne, ni sangre, ni hueso. El sacrificio se hizo pensando en los seres humanos, en el hombre caído, no en los ángeles. Además, existe algo que también nos da la razón para pensar de que el plan de redención no los alcanza a ellos, y es que ellos pecaron en la eternidad. Pecaron inclusive antes que el hombre existiera. Ellos pecaron en la eternidad, pero el hombre peca en el tiempo, en el cronos que Dios había establecido para gobernar la tierra, ¿sí? En el tiempo que Dios estableció acá. En ese espacio de tiempo es que el hombre peca. El hombre no peca allá en la eternidad. Así es que por esa razón no existe un plan de redención para ellos. Ellos son seres santos. Santos quiere decir que son seres puros. Ellos son seres de una pureza moral muy grande. Son seres espiritualmente consagrados para Dios. Son santos. La santidad de los ángeles en este estado presente en el que nosotros estamos, la de ellos es mayor que la nuestra. Porque son puro espíritu. Y usted y yo no somos puro espíritu. Son santos. Tienen libre albedrío. Ellos tienen voluntad. Y como seres personales, en la voluntad se ejerce lo que llamamos libre albedrío. Es decir, libertad para escoger. Libertad para decidir. Tienen una mente libre y tienen una voluntad libre. Son seres libres. Tienen libre albedrío. Y son seres etéreos. Es decir, espirituales. No eternos. No eternos. Son seres etéreos. Seres de naturaleza espiritual, son espíritus. No se ven con nuestros ojos físicos, a menos que ellos quieran manifestarse. Y cuando ellos se manifiestan, entonces sí los podemos ver. Ahora, cuando un ángel se manifiesta, ya dijimos que puede asumir una forma humana. ¿Sí? A veces ellos se manifiestan de otras maneras, de una manera fulgurante, luminosa. Y la manifestación, la visión de un ángel es algo glorioso. Es algo glorioso. Gloria al Señor. En segundo lugar, los ángeles
Los ángeles son seres numerosos y también organizados. Son seres numerosos y son seres organizados. Tenemos evidencias bíblicas acerca de su número. La Biblia, cuando se refiere a los ángeles, se refiere a cifras como estas: millones de millones, miriadas de miriadas. Entonces yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos son los ángeles? La respuesta es: bueno, son muchos, hermanos, son bastantes, son bastantes. Yo creo que hay más seres angelicales que hombres, que seres humanos. Yo creo que hay más. Porque las escrituras nos dicen a nosotros que un ser humano y aún un niño puede ser guardado por muchos ángeles. Por muchos ángeles. Así que no existe un tal ángel de la guarda. Lo que sí existe son ángeles que nos guardan. No uno, muchos. El Señor puede designarles que nos guarden, que nos protejan. Hay evidencias bíblicas también sobre su organización. ¿Sí? Cuando la Biblia, lo vamos a ver incluso cómo están jerarquizados. ¿Sí? Ellos tienen una jerarquía, ellos tienen una organización. En otras palabras, los ángeles cuando actúan, no actúan como un tumulto, no actúan como unos chagüeros, ¿sí? Lo que yo llamo chagüeros, aquellos que nunca andan, o sea, no atacan solos, ellos no actúan solos, sino que actúan en combo. ¿Me entiendes? Ellos lo hacen de una manera organizada. Ellos no son pandilleros que cuando atacan, cuando actúan, lo hacen ¿me entiendes? En compinche. No, ellos actúan de una manera organizada y hay evidencias bíblicas suficientes sobre la manera como están organizados y jerarquizados. Número 3. Los ángeles tienen también ministerios definidos. Ya dijimos que uno de ellos es el de ser mensajeros de Dios. Dijimos también que ellos están puestos al servicio de Dios. Sí, pero ¿en qué? ¿En qué sirven a Dios? ¿En qué ministran a Dios? Y además la Biblia también nos deja dicho, nos revela que ellos también sirven a los hijos de Dios y a los que han de ser herederos de la salvación de Dios. Así que ellos nos sirven a nosotros, pero obedeciendo el precepto, el mandamiento, la orden del Señor. No nuestros caprichos ni nuestras ordenanzas. Ellos, el primer ministerio que tienen es el de la adoración. Ellos adoran a Dios. ¿Sí? Adoran a Dios. En el cielo hay un cántico perpetuo y eterno de adoración a Dios. Muchas veces, y hemos recibido esos testimonios, que compañías de ángeles se hacen presentes también en el culto que nosotros, los hijos de Dios, le tributamos a nuestro Dios. Y cantan en medio de nosotros y adoran al Señor igual como usted y como yo lo hacemos. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? Yo tengo que darle testimonio que yo en esta congregación he sentido la presencia de ángeles de Dios. Yo he sentido esa presencia y he palpado, he inquirido, he discernido la presencia de ángeles en medio de nosotros. Son reales, ¿sí? Son reales. Otro ministerio que los ángeles tienen es el del servicio a los hijos de Dios. Hay un salmo acá, que tal vez quisiéramos leerlo, Salmo 103 y el verso 21. Salmo 103 y el verso 21. Ellos sirven a los hijos de Dios, ese otro ministerio, ¿sí?
que la Biblia revela. ¿Cómo dice ese salmo? Salmo 103 y el verso 21, si alguien puede leerlo. Ministros que ¿qué? Ministros suyos que hacéis su voluntad. Ahí está. 103 y el verso 21. Ellos obedecen entonces la voz, el precepto del Señor, y ellos nos guardan, nos protegen, nos envían revelaciones de Dios, mensajes de Dios. Los ángeles también son agentes del juicio de Dios sobre el mundo de maldad, sobre los impíos, sobre los pecadores. Ellos son los ejecutores de la justicia de Dios. Cuando un ángel se aparece y se hace visible, muchas veces ellos vienen armados, espadas de fuego, y ejecutan juicios de Dios. Un ángel ejecutó el 10º juicio sobre los egipcios cuando el Señor sacó a su pueblo hebreo, de la esclavitud de los egipcios. Un ángel fue el que ejecutó el último de los juicios y le dio muerte a todos los primogénitos egipcios. Fue un ángel. Fue Dios quien lo envió. Sodoma y Gomorra, ese es otro caso, en donde los ángeles ejecutaron el juicio de Dios. En el libro de Apocalipsis usted va a encontrar que esto se repite una y otra vez. Son los ángeles los que ejecutan los juicios que Dios ha decretado en la gran tribulación. Los ángeles influyen también en los asuntos de las naciones. En el libro del profeta Daniel nosotros vemos cómo claramente se ve que hay ángeles, espíritus territoriales, que influyen sobre los dirigentes de las naciones, los destinos de las naciones. Y así como hay un ángel que influye sobre los asuntos de las naciones en nombre de Dios, también hay seres espirituales, espíritus territoriales que influyen, pero de parte de Satanás, a los dirigentes de las naciones. Por eso es muy pertinente, es válido y es bíblico el orar, como dice mi esposa, le digo ahora, orar por los gobernantes de las naciones, porque ellos tienen de un lado un ángel de Dios, ¿verdad?, que está tratando de influir en los asuntos de la nación, pero por otro lado tienen a un ángel del diablo que quiere influir también en los asuntos de la gente, de las naciones. Los ángeles, ellos se manifiestan, ¿sí?, visiblemente, de acuerdo al desarrollo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos soñadores, estos ministros que andan hablando muchos testimonios acerca de que ellos hablan con los ángeles, que el arcángel Miguel le abrió la nevera, que se le apareció en el cuarto, porque cuando Dios permite que los ángeles se manifiesten es porque hay un plan, hay un propósito de Dios grande detrás de esta manifestación. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Es un ejemplo de esto. Nació el Señor Jesucristo. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué hizo Dios? Se le manifestó a unos pastores por medio de ángeles, y ellos vieron esto y dieron testimonio, y los ángeles cantaron anunciando el nacimiento del Hijo de Dios entre los hombres. Se inspiró hasta un canto basado en esto, un canto tradicional que se llama el Ángelus.
basado en esta historia bíblica. ¿Ven? Pero mire el propósito de la manifestación de estos ángeles. ¿Cuál fue? Dios quería dar a conocer a la humanidad que su Hijo Jesucristo había nacido entre los hombres. Entonces los ángeles no se aparecen por cualquier cosa, mi amado hermano. Número 4. Los ángeles tienen una jerarquía. Ya dijimos que ellos están plenamente organizados. Y escúchenme, no tanto o no solo los ángeles de Dios, los ángeles del diablo también están organizados, están jerarquizados. En orden de autoridad, de jerarquía, parece ser la siguiente. Primero están los querubines, luego los serafines, luego los arcángeles y por último los ángeles. Te repito, ese es el orden. Los querubines, ¿sí? Los serafines, los arcángeles y los ángeles. Esa es la línea de organización, jerarquía y autoridad en ellos. Ahora, en el reino antagónico de las tinieblas, usted puede ver que también Satanás tiene una organización. San Pablo, cuando escribe a los Efesios, habla de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? Dígamelo tal cual como está escrito, dígamelo tal cual como está escrito. Contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Usted puede ver que hay correspondencia. Lo que Dios ha establecido jerárquicamente entre sus ángeles y entre las jerarquías que Satanás ha dado a su reino, a los seres que le sirven a él. ¿Ve? Ahí está. ¿Ve? Entonces, si en el orden jerárquico de autoridad los querubines están por encima, ¿a qué correspondería en el reino de las tinieblas? ¿O contra quién se enfrentan directamente los querubines? Ahí está. Y así sucesivamente usted lo puede ver. ¿Ya ven? Porque estos son ejércitos. Y en los ejércitos las líneas de autoridad se guardan. Se guardan o se guardan. Y el que no guarde esas líneas de autoridad tiene problemas. ¿Me entienden? Ahora no sé si alguien aquí recuerda cómo es en el ejército colombiano, cómo es la línea. ¿Sí? ¿Quién es la máxima autoridad el presidente? Sí, pero ya a nivel ya del cuerpo, los generales. Generales. Sí, hay unos que tienen hasta más de 3 soles, ¿no? Entonces, ahí lo ve usted. Ahora, y la última jerarquía en el ejército, ¿cuál sería? Un soldado raso. Un soldado raso. Ahora, quiero decirte, todos son soldados, todos, desde el general hasta el soldado. Pero no todos tienen la misma autoridad, no todos tienen la misma jerarquía. Lo mismo es en el reino de las tinieblas, lo mismo es en el reino de luz del Señor. ¿Entienden? Hay jerarquías. Y esta autoridad se respeta. Se respeta. Se lo ilustro. Cuando Moisés muere, Dios decide sepultar el cuerpo de Moisés. Nadie sabe dónde está el cuerpo de Moisés, porque Dios decidió él mismo sepultarlo. Parece, las escrituras nos revelan que Dios envió a un ángel para que sepultara el cuerpo de Moisés. Según la carta de Judas, ¿quién fue ese ángel? Miguel. Y no era un ángel cualquiera, era un arcángel poderoso. Un arcángel. Un arcángel. Y de repente, pues el arcángel está ocupado en la tarea que Dios le da y se le aparece otro ángel. Y este ángel no era tampoco cualquiera. Se le apareció un querubín.
un querubín. En línea de autoridad, según lo que hemos visto aquí, ¿quién tiene más autoridad? El querubín. Y el querubín quería quitarle el cuerpo al arcángel para sepultarlo él. ¿Quién sabe para hacer qué cosa? Embalsamarlo, convertirlo en un ídolo, en un fetiche o algo así. Ahora, pregunto acá, ¿un soldado puede darle muerte, puede eliminar a un general? ¿Lo puede hacer? Sí lo puede hacer, claro que lo puede hacer. Claro que lo puede hacer, tiene la capacidad para poderlo hacer. No debe hacerlo, eso sí. ¿Entiendes? Pero de que puede, puede. ¿Sí o no? Ahora bien, le pregunto, ¿podía el arcángel Miguel contender, luchar con el querubín y vencerlo? Sí puede. Es más, de hecho, las escrituras dicen que este arcángel es el que Dios va a designar para coger al diablo, atarlo y lanzarlo a un abismo por 1000 años. Entonces no se trata de poder, no se trata de habilidad, competencia, capacidad, no se trata de, era un asunto de autoridad. Era un asunto de autoridad. Entonces, cuando el arcángel entiende esto, ¿qué es lo que hace? Se remite a una autoridad que es superior a él y al querubín. ¿A quién se remitió? Al Jehová el Señor, comandante en jefe, Jehová de los ejércitos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Eso nos enseña un principio de autoridad que hay que tenerlo en cuenta cuando estamos hablando de guerra espiritual. Cuando estamos inmersos en guerra espiritual, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Si usted no tiene autoridad espiritual, usted no hace nada en la guerra espiritual. A su nombre. Número 5. Los ángeles caídos, también corresponde esto a un estudio que ya hemos dicho, que se llama la demonología. Ellos tienen un líder, ellos tienen un comandante en jefe. ¿Sí? Y la Biblia lo revela con muchos nombres. Mire, voy a leerle algunos de ellos. Originalmente su nombre era Lucifer, el lucero de la mañana. Lucifer, eso es lo que significa. Se convirtió en Satanás, el adversario. Eso es lo que significa el vocablo Satanás, adversario. Pero se le conoce también con el nombre de diablo. La palabra diablo significa acusador o calumniador. Eso define la naturaleza de él. Él es un acusador, él es un calumniador. Quien hace la obra del diablo es un calumniador también, ¿no? Se le llama también el tentador. Se le llama el hombre fuerte. Se le llama la serpiente antigua. Se le llama padre de la mentira. Se le llama Belial, se le llama el Dios ajeno, se le llama el león rugiente, se le llama el Dios de este siglo. Mira la cantidad de nombres que en la Biblia se revelan acerca de este personaje. Se le llama Lucero, ¿sí? Luzbel, se le llama ángel de luz, se le llama ladrón, se le llama sembrador de cizaña, se le llama Belcebú, entre otros nombres bíblicos. Ahora, fuera de estos nombres bíblicos, el mundo también los identifica con otros nombres. ¿Cómo le llama, por ejemplo, el mundo al diablo? ¿Cómo le llama? Mandinga. ¿Ven? Ese es uno. ¿Ven? Ese es uno. Recuérdenme otro, ustedes los han oído seguramente. El patas, el cuco, ¿verdad? Sí. Así es. Así es. Gloria al Señor. Ahora, el ministerio de Satanás es contra
el ser humano y contra la iglesia de Cristo. Exactamente. ¿Cómo? El cubo, sí. Cubo. Así es, el pata de cabra, se llaman así. Bueno, ¿qué hace él? Él tiene un ministerio contra los hijos de Dios, contra la iglesia y contra los seres humanos. Él engaña, él mata, ¿sí? Él miente, él tienta, él arrebata, él hiere, él estorba, zarandea, acusa, oprime, ata, posee, él devora, él destruye, él divide, él se opone a los ángeles de Dios, él aflige con enfermedades a los seres humanos, él propaga falsas doctrinas, él influye sobre los seres humanos. La obra que él hace es esa. Las escrituras bien claramente lo muestran. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos poder contra él y contra su reino. Tenemos autoridad delegada de parte del mismo Señor. ¿Sí? Y el Señor Jesús vino a eso, a deshacer las obras del diablo. Y hoy nosotros hacemos también ese ministerio antagónico en el nombre de Jesús contra el reino de Satanás. Deshacer sus obras. El pecado provocó la caída de él y de una tercera parte de los ángeles de Dios. Hemos dicho, parece que Dios tenía 3 ángeles escogidos a los que designó y les dio dignidad, les dio gloria, les dio súbditos. Una tercera parte estaba bajo el dominio, bajo el control, la autoridad de Luzbel. La otra parece que era sobre Miguel. Y la otra parece que era sobre Gabriel. ¿Sí? Pero Luzbel se revela. Y cuando Luzbel se revela, una tercera parte, los que estaban con él, los que estaban bajo su dominio, le siguieron en su caída. Así es que en el cielo quedó un vacío. Ese vacío de adoración, porque este era su principal ministerio, este vacío espiritual que quedó allá, debido a la caída de Luzbel y la tercera parte de los ángeles, es la iglesia del Señor la que está llamada a llenarlo. Dale un aplauso bien fuerte al Señor por eso. Ahora, te tengo una noticia. Por eso es que Él nos odia y quiere destruirnos, porque es que nosotros tomamos su lugar. En el cielo tomamos su lugar. Y fíjate que aquí en la tierra también nosotros levantamos adoración, la misma que hacen los ángeles allá alrededor del trono de Dios. Levantamos adoración desde acá, desde la tierra. Fuimos creados para eso. Alabanza de su gloria, aleluya. Pero Él por eso es que nos odia. Así que tú no tienes en Satanás a un amigo que quiere conversar y compartir contigo. Tienes a un enemigo mortal. Quiere destruirte. ¿Sí? Ahora, el destino de Satanás, la Biblia dice claramente cuál es. Dice la palabra de Dios que él será lanzado al lago que arde con fuego y azufre, en donde va a ser destruido y atormentado por los siglos de los siglos. Así que Satanás tiene un destino terrible: tormento y fuego eterno. Tormento y fuego eterno. Pasarán los siglos, pasarán los eos, ahí estará Satanás con sus súbditos y todos aquellos que no están escritos en el libro de la vida en tormento eterno. La doctrina de los testigos de Jehová dice que no existe infierno, que no existe diablo, que no existen demonios, que no existe nada malo, porque Dios es amor. Que lo que existe es un juicio y que Dios va a eliminar, va a aniquilar a todos estos seres malos.
La mala noticia es que Dios no los va a aniquilar. Es una falsa doctrina. Dios los va a atormentar por los siglos de los siglos. Es tormento eterno. Este es el destino de Satanás. Entonces yo siempre le digo a los hermanos que cuando el diablo intente a ti venir, tentarte, tratando de crearte un complejo de culpa, recordándote tu vida pasada, recordándote lo que tú eras antes de venir a Cristo, recordándote tu pasado oscuro, negro, tenebroso, recuérdale tú al diablo su futuro. ¿Cuánto dan gloria al Señor, hermanos? Ahora, hay otros seres que forman parte de este reino, son los demonios, ¿sí? El origen de ellos es incierto, no se sabe a ciencia cierta de dónde salieron estos demonios. Parece que fue una consecuencia del pecado que afectó no solamente al hombre, sino la creación de Dios, toda la creación, incluyendo la creación de estos seres espirituales, los ángeles de Dios. Los demonios no se sabe a ciencia cierta cuál es su origen, ¿sí? Ellos acompañan a Satanás en su ministerio, los demonios, y tienen también jerarquías, ¿sí? Ellos tienen jerarquías. La naturaleza espiritual de los demonios es diferente de la de los ángeles caídos. Los demonios no son los ángeles caídos. La naturaleza de los demonios es diferente. La naturaleza espiritual de los demonios se ha degenerado. Dijimos que los ángeles son seres etéreos, son seres espirituales, pero los demonios han degenerado su naturaleza espiritual. Ellos no tienen cuerpo espiritual, no poseen cuerpo espiritual, así que ellos no pueden asumir forma humana, pero un ángel caído sí lo puede hacer. Aquí hay algunas diferencias entre los ángeles caídos y los demonios. Mire, ninguno de ellos fue creado por Dios. Los ángeles caídos sí fueron creados por Dios, pero no como ángeles caídos, ya eso lo aclaramos, ¿sí? Dios no creó ángeles malos. Dios creó seres de luz, seres de fuego, seres espirituales santos, pero ellos se degeneraron porque ellos ejercieron mal su libre albedrío. Ellos se degeneraron espiritualmente. La etimología de la palabra ángel y la palabra demonio es también diferente, completamente diferente, ¿sí? El rango de los demonios es inferior en autoridad a la de un ángel caído. Los ángeles están al frente de hordas de demonios, de huestes de demonios, los ángeles. Hay un ángel, por ejemplo, hay un ángel caído que es el que regula el destino. Hay un ángel caído que es el que regula el destino, los juegos de azar, la fortuna, ¿sí? El zodiaco y todas estas cosas. Hordas de demonios a su servicio. Un espíritu inmundo puede poseer, ¿sí? Puede tomar posesión de un ser humano o de un animal. Un ángel caído no. Un ángel caído puede aparecer, ¿sí? Como un ángel de luz. ¿Sí? Puede aparecer como un ángel de luz. Los demonios tienen una naturaleza espiritual inmunda. Cuando se manifiestan los demonios, generalmente usted ve que el ambiente se contamina, aún el ambiente físico se contamina, no solo el ambiente espiritual, el ambiente físico se contamina. Muchos endemoniados usted lo ve por eso que trasbocan, que vomitan, que se hacen popó, que ventosean, y el olor es terrible, es inmundo. ¿Entiende? Apodrido, son nauseabundos, son inmundos. ¿Cuánto dan gloria al Señor, hermanos? Se le llama por eso espíritus inmundos.
Concluimos. Le dije que esto iba a ser puntual, ¿sí? Bueno, ya llevamos más de una hora, creo. Pero si usted quiere profundizar más sobre esto, ahí está la palabra de Dios. Y usted puede matricularse también en el seminario teológico y ahí profundiza más sobre esta rama del estudio teológico. Concluimos. Dios nos ha dado a nosotros poder sobre el mundo espiritual de maldad. ¿Cuántos creen eso? Amén. Llámese demonio, diablo, llámese como se llame. Nosotros tenemos autoridad espiritual sobre los demonios, sobre los ángeles caídos, sobre Satanás. Un creyente tiene armas espirituales que son poderosas y están a su disposición, ¿sí? Y también un ejército de ángeles de luz a su favor. Recuerde, solo una tercera parte sirve a Satanás, pero hay 2/3 que sirven a Dios. Así que en matemática estamos todavía a favor. 2 a favor, 1 en contra. Amén. La mayoría está con nosotros. Nosotros hemos vencido al mundo en el nombre de Jesucristo, el Señor. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Declárese en el nombre del Señor más que vencedor. Aleluya. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.